Muy buenos días a la audiencia. Gracias en primer lugar a la invitación de la oficina de la gerencia municipal de nuestra municipalidad del Cusco. Aquí me encuentro justamente queriendo participar y compartir algunas experiencias debido a que estamos en este nuevo escenario, ¿no? de una nueva época en el cual el medio de comunicación es a través de este sistema virtual y que todo lo que se relaciona a nuestra cultura, a todas las vivencias que los cusqueños estamos acostumbrados a convivir, con todas las fiestas, ¿no? Con todas las exposiciones fotográficas, los momentos de las fiestas religiosas o del Inti Raymi que se aproxima, y toda la vivencia del patrimonio de la cultura viva. Pero debido a este fenómeno inesperado, ¿no? de la COVID-19 se nos ha impedido, pero creo, y muy acertadamente, la Gerencia Municipal de Cultura, dirigida por nuestra autoridad, ¿no? El doctor Valderrama, con cuya inteligencia está dirigiendo acertadamente para poder vincular y relacionar que la cultura continúa, las vivencias, las experiencias van a seguir en este recorrido. Y por esa misma situación, ¿no? invitamos a toda nuestra teleaudiencia que continúen y sigan en este panorama. Creo que la gerencia municipal está muy comprometida, ¿no? a poder hacer conocer con la misma fuerza, con la misma intensidad, ¿no? de todo lo que la cultura viva, nuestra historia, nuestra cultura y el patrimonio siga siendo vigente, ¿no? en nuestra sociedad. Y creo que en esa perspectiva a mí me ha tocado justamente la invitación de poder hablar con ustedes y poder reflexionar sobre el proceso histórico de un tema bastante fundamental e importante en este escenario que estamos viviendo del fenómeno de la globalización y a la llegada, ¿no? de la COVID-19. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al tema relacionado a lo que es las pandemias, ¿no? todo lo que se relaciona a las epidemias. Y bueno, y creo que debo mencionar, es una buena decisión, una buena elección, puesto que hoy en día se conoce que en la historia hay hechos importantes efectivamente y sobre todo los hechos están relacionados a personajes, están relacionados a acontecimientos, a fenómenos naturales, pero ahora se ha tratado de tener un reencuentro con una realidad que son las epidemias y la pandemia. Es también una categoría importante de la historia y para la memoria de los pueblos, de la sociedad, y se ha convertido hoy en día, y qué bueno que la gerencia municipal haya elegido esta temática, puesto que ese es un hilo conductor que puede orientar de relacionarnos con el pasado y el presente, ¿no? El pasado nos ha dado muchas experiencias, muchas lecciones, y quiero justamente hacer un relato bastante breve, ¿no? sobre la historia de este proceso epidémico que ha pasado. Y comienzo diciendo que la historia, ¿no? del Cusco efectivamente tiene 500 años, desde la primera etapa de la globalización del año 1532, me estoy refiriendo a todo lo que es el siglo XVI, el impacto que ha tenido en la historia mundial, ¿no? en donde Europa empezó, ¿no? una etapa de conquista, o otros la denominan como invasión, y a nosotros que somos de estos pueblos americanos, pues hemos recibido ese impacto. Y juntamente con ese impacto vino este fenómeno llamado las epidemias. Aparte de las guerras, ¿no? Aparte de las luchas, confrontaciones, la colisión cultural entre los europeos y españoles que vinieron a nuestro territorio, especialmente al continente americano, el Cusco fue el escenario. No voy a redundar mucho en este tema de cómo fue la llegada, ¿no? de las expediciones de Pizarro, ese tema es bastante conocida, solo quiero referirme de cómo que con ellos vino también esta ola, la primera ola epidémica, es la viruela, el sarampión, ¿no? y la gripe. Estas epidemias fueron el primer impacto que realmente trajo una destrucción demográfica
Solamente como ejemplo puedo mencionar que el primero en haber tenido este impacto es Huayna Capac, ¿no? El papá de Huáscar y Atahualpa, Huayna Capac, que estuvo en el norte. Y a consecuencia de que se había enterado de que muchos personajes extraños, ¿no?, que venían por el mar, ¿no?, y al enterarse se fue a la isla Puná, estando él en Puntumarca, en Cajamarca, y se fue. Y realmente el impacto que él tuvo es que sufrían en Puná esta enfermedad de la viruela. Entonces él llegó a tener este contacto inicial y todos sus séquitos con los cuales compartía, pues definitivamente, ¿no?, sufrió el contagio inmediatamente, ¿no? Y en esto de la viruela, pues y el sarampión, este fenómeno epidémico, rápidamente se fue transmitiendo, ¿no? Esta etapa que le llaman la segunda o tercera etapa, el contagio colectivo, el contagio de familia, ¿no? Entonces, esto es un primer ejemplo histórico que menciona la historia, ¿no?, que tiene memoria y nosotros recordamos. ¿Se imaginan ustedes? El séquito fue contagiado y la historia no registra, los cronistas que vinieron con Pizarro no registra, porque lo que ellos registraron era el impacto de la conquista, la invasión, el sujeto histórico era justamente, ¿no?, Pizarro, ¿no?, y todo lo que ellos iban a someter a un pueblo, a todo un imperio, a una civilización. El sujeto histórico en ese tiempo es eso, el hombre, la conquista, el conquistador, no los europeos. En cambio las epidemias, las otras situaciones culturales de la región no le interesaban. Bueno, entonces quiero, a partir de este impacto epidémico, se imaginan que con ellos, con los europeos, vienen de Cajamarca al Cusco, y el Cusco es otro escenario. El camino entre Cajamarca y el Cusco, en esa travesía hubo también una serie de conflictos sociales, ¿no?, una serie de enfrentamientos. Solo quiero referirme a que Cusco como escenario, cuando llegaron aquí, pues aparte de tener ese contacto de la sociedad, ¿no?, del séquito, del control político, de los tabantinsuyanos, ¿no?, Manco Inca, el hijo, ¿no?, tuvo esa relación ya siendo sometido. Entonces, como decíamos, a la llegada de Manco Inca, los hechos de la resistencia inca, hay que también adicionar un hecho fundamental en este encuentro, ¿no? Hubo una colisión cultural, un enfrentamiento, también una colisión militar, y esto trajo como consecuencia el contagio. Este fenómeno de la viruela ya estuvo con ellos. Los españoles pues ya habían tenido su propia defensa, pero con ellos venía en forma silenciosa, así como nos ha venido aquí al Cusco, ¿no?, el COVID-19. Es un fantasma inesperado, que una persona puede estar bien, pero en el cuerpo llevamos siempre, ¿no?, y contagia a otras personas. Eso es lo que ha sucedido. Entonces el Cusco va a ser el escenario posteriormente, desde el año 1532 al 34, el encuentro, la relación, ¿no?, de esta epidemia. Y el Cusco va a sufrir efectivamente, ¿no?, el impacto endémico, ¿no?, de esta epidemia de la viruela, el sarampión, que es un sujeto histórico que falta estudiar, que hay que indagar. Es un espacio nuevo que hay que tratar de recuperar, ¿no?, en los archivos históricos. Y es un sujeto nuevo para los nuevos investigadores. Todos han abundado en la conquista, la colisión, Manco Inca y la resistencia, pero estos fenómenos epidémicos no están siendo enfrentada, es decir, estudiada. Lo que sí puedo es destacar que en la historia nacional bien conocida, el fenómeno de poder someter a los indígenas cuando se descubrió los centros mineros. Y los centros mineros son el centro y el foco de contagio de enfermedades, ¿no?, de enfermedades como la gripe, enfermedades como la fiebre tifoidea. En ese tiempo se denominan como el tabardilo. El tabardilo en el lenguaje español. Y en nuestro lenguaje ya castellanizado es la fiebre tifoidea. Entonces este viral empieza, ¿no?, a tener influencia en los centros mineros.
aparte del contagio, ¿no?, de la enfermedad, ¿no?, del tabardillo, viene pues la difteria. La difteria, que es la enfermedad de los conductos, ¿no?, de respiratorio, ¿no?, es nuestro conducto respiratorio, en el cual por la respiración de la oxidación y los materiales en los centros mineros van afectando. Y este tema también es otro enfoque que los historiadores y los de ciencias sociales pueden encontrar pistas, ¿no?, de que estas enfermedades fueron azotando a los trabajadores y los indígenas murieron de miles, y la historia también registra de cómo estos centros mineros fue el foco, ¿no?, de contagio, y más murieron de muerte, no botando sangre, porque la fiebre tifoidea o la difteria o el garrotillo, que lo llaman también, fue el fenómeno que azotó en los centros mineros y contagió tanto a los españoles, pero en su mayor proporción mató a los trabajadores indígenas. Entonces, a muchos indígenas, al ser sometidos, se fueron retirando y otros murieron en los socavones, pero en los que escaparon y los que salieron, consigo vinieron a sus comunidades estas epidemias, ¿no?, las primeras epidemias, ¿no?, que se convirtieron en pestes. Entonces quiero referirme al año 1585, a 1500, no, más o menos 1600, aparece el fenómeno de la bacteria del tabardillo por el mal uso de los alimentos. El tratamiento, ¿no?, de los alimentos, no había una limpieza, la higiene, ¿no?, de los alimentos, y trajo como consecuencia los problemas respiratorios y las fiebres, ¿no?, que acompañan, ¿no?, la fiebre tifoidea, ¿no?, acompañan las diarreas. Eso azotó a los niños, a las madres, a los jóvenes, que eran la materia prima, ¿no?, de trabajadores en ese tiempo, que eran llevadas a los centros mineros. Y entonces este fenómeno va desarrollándose poco a poco, y al mismo tiempo también aparece otra epidemia que registra la historia, y gracias a los estudios de un cronista muy importante, Diego Esquivel y Navia, al mismo también Luna de Negri y los trabajos de Tamayo Herrera, y quienes dicen que aparece la sarna. La sarna es pues una bacteria, ¿no?, también a través del mal uso de los alimentos, y también la suciedad, ¿no?, que había en las comunidades, y no había una higiene normal, el trato, ¿no?, de lavado de manos, o la higiene, ¿no?, de la familia, etc. Entonces trae como problema una pestilencia de la sarna. Esta es una segunda ola después de la viruela y el sarampión, el tabardillo, es decir, la fiebre tifoidea. La tercera ola es la sarna, que mayormente esta afección es para los niños y los jóvenes. Y en el año 1614 a 1650, antes del terremoto del 50, de 1650, vemos otro tercer fenómeno. Es una, vamos a decir, continuidad de la primera ola llamada la enfermedad del tabardillo, o sea, la fiebre tifoidea. Nuevamente, según registran los estudios históricos, en el año 1614 comienzan, hasta antes del terremoto del año 1650, ¿no?, que asoló realmente una parte de la ciudad del Cusco. Y bueno, pues con ese fenómeno que no está tan bien estudiada, se presenta el fenómeno del año 50. El año 50, se imaginan, en 1650 del siglo XVII, pues realmente el terremoto fue detonante, porque aparte de la enfermedad, ahora viene el terremoto, y eso trajo una epidemia y una muerte generalizada. La naturaleza, pues, es otro fenómeno también, que es un sujeto histórico que falta ser estudiada y enfocada. Pero para no detenerme en este proceso histórico, hay otro proceso importante que hay que mencionar. No voy a tratar mucho sobre el fenómeno de la naturaleza del terremoto del 50, que ese es otro tema importante, que sería otra oportunidad para poder desarrollar, pero como que es una presentación bastante breve de todo el proceso histórico del fenómeno de las epidemias en el Cusco, quiero referirme al año 1714,
hasta el año 1724. Según los estudios de Diego Esquivel y Navia en sus crónicas, ¿no? Y también en los relatos históricos de Tamayo Herrera y Villanueva Urtiaga, un gran historiador del Cusco, señala que esta es una ola la más grande que durante 10 años tuvo vigencia, y fue una epidemia que de año en año quisieron solucionar y no pudieron, porque esta epidemia, llamada hoy en día una pandemia, había sido gracias a la consecuencia de la influencia, no solamente de la localidad de este lugar, sino que viene una ola a través del comercio de esclavos, viene desde el sur. Dice también historiadores como Uriel García, un epidemiólogo y médico, ¿no? Que señala, Uriel García, al estudiar que este fenómeno, ¿no? de la epidemia de la fiebre del garrotillo, la difteria y la fiebre amarilla, viene desde el sur, desde Buenos Aires, ¿no? Jujuy, Mendoza, viene hacia Potosí, ¿no? Y Puno, La Paz, Puno y Cusco. Esta es la ruta, ¿no? de una ola epidémica realmente de la fiebre del garrotillo. Y otra que viene, según registra también Uriel García, es por el norte. El norte viene otra ola epidémica por este efecto del comercio de esclavos, el comercio interatlántico, ¿no? De productos, de manufacturas que vienen pues de Europa. Entonces, 1714 hasta el año 1730 aproximadamente, pues juntamente con el comercio de productos y esclavos viene, ¿no? Y la migración europea, por supuesto, viene esta enfermedad, pero desde el exterior. Y bueno, por el norte se propaga en las zonas de Quito, Ecuador, Paita, Piura, Lambayeque, hacia Cajamarca, incluso hacia Amazonas. Y la otra ola que estoy mencionando es el sur, por Argentina, Buenos Aires, Potosí, La Paz, el Cusco. Y el Cusco por eso que es el foco epidémico. Y se imaginan ustedes realmente cómo soportó durante 10 años este fenómeno pandémico, efectivamente, ¿no? De la fiebre del garrotillo, el problema de la difteria, el problema respiratorio, que es una familia de coronavirus. Una familia que afecta, ¿no? Acompañada de fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, la tos también, bastante seca, pero fluida, y más que todo, pues la afección, ¿no? A todo lo que es el cuerpo de nuestra naturaleza humana. Muy parecida a lo que podríamos llamar el coronavirus. Pero la difteria mayormente ataca lo que es los conductos, ¿no? De la vía respiratoria, y esto empieza a dar fiebre alta y eso altera realmente, como sabrán ustedes, al problema, ¿no? del cuerpo. Entonces solo me refiero a que esta ola dura casi 10 años, ¿no? Y donde murieron realmente 20.000 personas en el Cusco, y según mencionan los datos históricos y archivísticos, dicen que murieron casi 100 personas diarias. ¿Se imaginan? Tenemos que recrear también la historia, como en estos tiempos. Tenemos este efecto, ¿no? De la muerte masiva en Europa mayormente, ¿no? Hemos escuchado hace poco la muerte masiva en Ecuador, ¿no? Morían y dejaban sus muertos en las casas, no sabían qué hacer, y eso hay que imaginarnos un poco y recrearnos. La epidemia del Cusco fue así. Según se mencionan dos datos, un dato nada más puedo alcanzarles. El dato es uno de ellos. Dicen que por todo lo que es el centro del Cusco, la matriz que lo llamaban, realmente las muertes eran de esquina en esquina. Sus muertes tenían que estar esparcidas y según mencionan que los propios perros deambulantes venían y se los comían porque se produjo el temor, el miedo del acercamiento a sus seres queridos, porque no pretendían contagiarse, querían liberarse, querían ellos dejarlos, ¿no? A libre intemperie, buscando de cómo, ¿no? Solucionar.
Entonces el temor, el miedo es el otro fenómeno que los azotó frente a esta epidemia, ¿no?, del garrotío y la difteria. Sigamos en esta secuencia de este barrido del proceso histórico de las epidemias en el Cusco. Y comentaba de cómo esta ola tan grande y además una época tan difícil que fue el año 1714 a 1730, durante este proceso sufrió el Cusco realmente una asolación terrible, en donde, como les mencionaba, ¿no?, de que sus muertos los sacaban hacia las calles y no había dónde sepultarlos, no había dónde llevarlos. Fue realmente una crisis social, ¿no?, que afectó a la sociedad colonial de la época, ¿no?, de los años 1714, 1720, 1724, en donde dice que había realmente una crisis sanitaria sobre el problema de dónde enterrar. Se conoce así brevemente que los entierros lo hacían en las criptas, ¿no?, de los templos religiosos, en los sótanos de de las iglesias. Pero esto había colapsado, no había dónde, no había lugar. Por consiguiente, creo que en la historia podemos señalar que esta primera etapa en donde el obispado determinó ya no más enterrar a sus seres queridos en los sótanos o las criptas, sino que allí comienza el plan, ¿no?, del retiro de los cementerios extramuros. Entonces tuvieron que buscar, según mencionan la historia, ¿no?, que la zona que ellos eligieron en aquel tiempo, ¿no?, Ayahuayco, ¿no?, fue elegido como el lugar donde todos los muertos de esta epidemia del garrotío deberían haber sido trasladados allí. Cuando John Roy el arqueólogo renombrado del Cusco, encuentra muchos vestigios sobre la cultura Chanapata, se topó con este problema. No podía identificar si era, ¿no?, de pre-inca o era de época colonial, ¿no? Entonces, como dato nada más,